A las 23 horas con 55 minutos del 13 de mayo de 1942, el comandante Reinhard Sürren del submarino alemán U-560 y ajusta el periscopio en las aguas oscuras del Golfo de México. Frente a él, a 1000 metros de distancia, navega el buque petrolero mexicano Potrero del Llano, un carguero de 6.300 toneladas que transporta 75.000 barriles de petróleo crudo hacia Nueva York. La silueta del barco se recorta contra el horizonte nocturno, sus luces de navegación encendidas en perfecta confianza. México es neutral. Su bandera ondea con la promesa de inmunidad que los tratados internacionales supuestamente garantizan. Pero en la guerra total que Adolf Hitler ha desatado, esas promesas no valen nada. Sürren no duda. Ha recibido órdenes directas del almirante Karl Donitz, comandante de la flota de submarinos alemana. Hundir cualquier embarcación que transporte recursos a los aliados, sin importar la bandera que enarbole. El petróleo mexicano está alimentando la maquinaria de guerra estadounidense, llenando los tanques de los bombarderos que devastan las ciudades alemanas, impulsando los destructores que cazan a los U-bote en el Atlántico. Para la Kriegsmarine, el Potrero del Llano no es un barco neutral, es un objetivo legítimo en una guerra sin cuartel. Sürren calcula la velocidad del objetivo, ajusta el ángulo de disparo y da la orden. El torpedo tipo G-7 sale del tubo lanzador número 2 con un siseo metálico, acelerando a 50 km por hora hacia su objetivo. 30 segundos después, el mundo del capitán Esteban Hernández Vargas se transforma en un infierno de fuego y metal. La explosión del torpedo impacta directamente en la sala de máquinas del Potrero del Llano, rompiendo el casco como si fuera de papel. El petróleo crudo almacenado en los tanques de carga detona instantáneamente, creando una columna de fuego que ilumina el océano en un radio de varios kilómetros. Los hombres que estaban durmiendo en sus literas nunca despiertan. Los que están en cubierta son arrojados al agua hirviente por la onda expansiva. El barco se parte en dos secciones que comienzan a hundirse inmediatamente. De los 35 tripulantes a bordo, solo 21 logran escapar antes de que el Potrero del Llano desaparezca bajo las olas. 14 hombres mueren en cuestión de minutos, ahogados, quemados o aplastados por el acero retorcido. México acaba de sufrir su primer ataque directo de la Segunda Guerra Mundial. La noticia llega a la Ciudad de México a las 6 de la mañana del 14 de mayo. El secretario de Marina, el general Heriberto Jara Corona, interrumpe el desayuno del presidente Manuel Ávila Camacho con el reporte completo del hundimiento. La sala presidencial de Los Pinos se llena rápidamente de generales, almirantes y asesores políticos. El debate es intenso y amargo. México ha mantenido una política de neutralidad cuidadosa desde el inicio de la guerra, equilibrando la presión estadounidense para unirse a los aliados contra el sentimiento antiamericano de ciertos sectores nacionalistas. Pero el torpedo del U-560 ya ha destruido esa neutralidad tan efectivamente como destruyó el Potrero del Llano. La pregunta ya no es si México entrará en guerra, sino cuándo y cómo. Y lo más aterrador de todo, ¿qué tan preparado está realmente el país para enfrentar a la maquinaria bélica del Tercer Reich? Los números son brutales y no admiten optimismo. El ejército mexicano, en 1942, cuenta con aproximadamente 55.000 efectivos en servicio activo, mal equipados y dispersos en guarniciones a lo largo del territorio nacional. La Fuerza Aérea Mexicana posee menos de 100 aviones operativos, la mayoría entrenadores obsoletos y cazas de la década anterior que serían presa fácil para los Messerschmitt 109 alemanes. La Marina cuenta con algunos destructores y cañoneras, pero ninguna embarcación capaz de enfrentar a los U-bote que ahora patrullan el Golfo de México con impunidad. Contra la Wehrmacht, que ha conquistado Francia en 6 semanas y ha llegado hasta las puertas de Moscú, México no tiene más posibilidades que Polonia o los Países Bajos. Es una realidad matemática que hiela la sangre de los estrategas militares reunidos en Los Pinos. Pero hay algo que los números no capturan, algo que los manuales de guerra mecanizada de la Wehrmacht jamás han contemplado. México no es una llanura europea donde los Panzer pueden maniobrar libremente. Es un territorio montañoso, desértico, selvático,
donde los caminos son escasos y las distancias son devastadoras. Es un país cuya historia está escrita en guerras de guerrillas. La resistencia contra la invasión francesa en 1862. La revolución que duró una década y desangró a ejércitos enteros en emboscadas y ataques relámpago. Los viejos revolucionarios que aún viven recuerdan cómo campesinos armados con machetes y rifles obsoletos derrotaron a fuerzas federales entrenadas y equipadas, no en batallas campales, sino en 1000 pequeños combates que desgastaban la moral y la logística del enemigo. Si Hitler envía sus divisiones a México, encontrará un terreno que devora ejércitos invasores como ningún otro. El 22 de mayo de 1942, 9 días después del hundimiento del Potrero del Llano, México declara oficialmente la guerra a las potencias del Eje. El anuncio se realiza en el Palacio Nacional, con el presidente Ávila Camacho, flanqueado por su gabinete completo y los líderes del Congreso. La declaración es formal, solemne, y llena de la retórica diplomática necesaria para un acto de tal magnitud. Pero en los pasillos del poder, lejos de los micrófonos y las cámaras, los generales siguen debatiendo la pregunta que nadie puede responder con certeza. Si los alemanes deciden invadir, ¿cuánto tiempo podría resistir México? ¿Semanas? ¿Meses? Y lo más importante, ¿con qué fuerzas defenderían un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados contra la maquinaria de guerra más eficiente de la historia? Es en este contexto de angustia estratégica donde aparece un hombre que propone lo impensable. Su nombre es Antolín Jiménez Gamas, teniente coronel retirado, veterano de la Revolución Mexicana y presidente de la Asociación Nacional de Charros. No es un teórico militar educado en academias europeas. Es un guerrillero viejo que cabalgó bajo las órdenes de Pancho Villa, que sobrevivió a docenas de combates cuando la pólvora y el acero resolvían las disputas políticas. Jiménez conoce la guerra de guerrillas no por libros, sino por las cicatrices que cubren su cuerpo. Y tiene una propuesta que, cuando la presenta ante el secretario de la Defensa Nacional, el general Lázaro Cárdenas, suena completamente demencial. Movilizar a 150.000 charros, jinetes tradicionales mexicanos, y convertirlos en una fuerza de guerrillas capaz de resistir una invasión nazi. La propuesta es tan audaz que bordea lo absurdo. Jiménez no habla de adquirir tanques, ni de comprar aviones de combate, ni de establecer líneas defensivas modernas. Habla de hombres a caballo armados con machetes, pistolas y rifles de caza, entrenados en tácticas de emboscada y sabotaje. Habla de aprovechar el conocimiento tradicional de los charros, su habilidad para moverse rápidamente por terreno difícil, su capacidad para vivir de la tierra sin líneas de suministro complejas. Habla de crear una red de 250 estaciones de entrenamiento a lo largo del país, donde cada domingo estos jinetes aprenderían a convertirse en guerrilleros. El contraste con la guerra moderna es abrumador. Mientras en Europa los Stuka bombardean ciudades y los Panzer avanzan en formaciones perfectas, México propone defenderse con una caballería que parece sacada del siglo XIX. Y sin embargo, contra toda lógica, el gobierno aprueba el plan. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. A las 10 de la mañana del 26 de mayo de 1942, un hombre de 58 años cruza el patio central del Palacio Nacional en la Ciudad de México. No viste uniforme militar, sino el traje tradicional de charro. Pantalón ajustado con botonadura de plata, chaqueta corta bordada, sombrero de ala ancha y botas de cuero trabajado a mano. Bajo el brazo izquierdo lleva un folder de cuero que contiene documentos, mapas y una propuesta que cambiará el curso de la defensa nacional mexicana. Su nombre es Antolín Jiménez Gamas, teniente coronel retirado del Ejército Constitucionalista, presidente de la Asociación Nacional de Charros, y uno de los últimos hombres vivos que cabalgaron bajo las órdenes directas de Francisco Villa. Los guardias presidenciales lo miran con curiosidad. No todos los días un charro solicita audiencia urgente con el secretario de la Defensa Nacional para discutir estrategia militar.
Jiménez no es un romántico, folclórico ni un empresario de espectáculos charros. Es un guerrero endurecido por 30 años de combate real, un hombre cuyas cicatrices cuentan la historia de la Revolución Mexicana mejor que cualquier libro de historia. Nació en Coahuila en 1880, hijo de una familia de rancheros que conocían el caballo antes que la lectura. A los 19 años, cuando Porfirio Díaz gobernaba México con puño de hierro, Jiménez ya era un jinete excepcional, capaz de domar potros salvajes y recorrer 100 kilómetros diarios sin desmontar. Pero las habilidades ecuestres no eran suficientes en un país al borde del colapso. En 1910, cuando Francisco Madero llamó a las armas contra la dictadura porfirista, Antolín Jiménez dejó el rancho familiar y se unió a la Revolución Armada. Tenía 26 años y una convicción simple: México necesitaba cambiar, y ese cambio se lograría a caballo y con rifle en mano. La educación militar de Jiménez no vino de academias ni de manuales europeos de táctica. Vino del fuego directo, de las emboscadas en el desierto de Chihuahua, de las cargas de caballería contra posiciones federales fortificadas. En 1913 se incorporó a la División del Norte bajo el mando de Pancho Villa, el general más brillante y temido de la Revolución. Villa no era un estratega convencional, era un maestro de la guerra de movimiento rápido, de los ataques sorpresa, del uso del terreno como arma táctica. Sus jinetes podían cabalgar toda la noche, aparecer al amanecer 50 kilómetros detrás de las líneas enemigas, destruir un convoy de suministros y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Jiménez participó en las batallas de Torreón, Zacatecas y Celaya, donde vio cómo la caballería revolucionaria destrozaba unidades del ejército federal que superaban en número y armamento. Aprendió que en la guerra irregular, la movilidad y el conocimiento del terreno valen más que los cañones y las ametralladoras. Esa lección quedó grabada en su mente como texto sagrado. Pero también aprendió las limitaciones brutales de la caballería contra el armamento moderno. En abril de 1915, en los campos de Celaya, la División del Norte se estrelló contra las posiciones defensivas del general Álvaro Obregón. Villa ordenó cargas masivas de caballería contra trincheras protegidas por ametralladoras pesadas y artillería. Jiménez cabalgó en una de esas cargas y sobrevivió de milagro. Miles de jinetes revolucionarios fueron masacrados por el fuego concentrado de las ametralladoras Hotchkiss que Obregón había colocado estratégicamente. Los caballos caían por docenas, los hombres morían antes de llegar a las trincheras, y la caballería tradicional demostró ser inútil contra la guerra de posiciones moderna. Fue una lección dolorosa y sangrienta. Jiménez entendió entonces que la caballería no podía ganar batallas campales contra fuerzas bien atrincheradas, pero también entendió algo más profundo. En la guerra de guerrillas, donde no hay frentes definidos ni batallas campales, la caballería sigue siendo letal. Después del fin de la Revolución, Jiménez regresó a la vida civil, pero nunca abandonó completamente el mundo militar. Fundó asociaciones de charros en varios estados, promoviendo la tradición ecuestre mexicana como deporte y como preservación de habilidades que consideraba esenciales para la identidad nacional. Los charros no eran simples vaqueros ni artistas de rodeo, eran jinetes de élite entrenados en la doma de caballos salvajes, en el manejo del lazo y la reata, en el tiro desde caballo en movimiento. Muchos de los charros que Jiménez entrenaba eran veteranos revolucionarios como él, hombres que habían peleado en la guerra y que mantenían vivas las habilidades de combate montado. Para 1942, Jiménez presidía una red de asociaciones charras que incluía a más de 150.000 miembros distribuidos en todo el territorio nacional. Eran rancheros, ganaderos, agricultores, comerciantes, hombres con familias y trabajos, pero también hombres que sabían montar, disparar y moverse por terreno difícil. Cuando el potrero del Llano se hundió en el Golfo de México, Jiménez vio algo que los generales del Palacio Nacional no veían: un ejército potencial que ya existía esperando ser organizado. La reunión con el general Lázaro Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional, comienza con escepticismo apenas disimulado. Cárdenas es un militar profesional,
expresidente de México, un hombre que modernizó el ejército mexicano durante su mandato y que entiende perfectamente las realidades de la guerra mecanizada. Cuando Jiménez comienza a hablar de movilizar 150.000 charros para enfrentar una posible invasión nazi, Cárdenas arquea las cejas con incredulidad visible. La imagen es absurda. Jinetes con sombreros charros enfrentando panzers alemanes, machetes contra ametralladoras MG-42, caballos contra la Luftwaffe. Es como proponer defender México con lanzas y escudos aztecas. Pero Jiménez no es un soñador ingenuo, y su propuesta no es lo que Cárdenas inicialmente imagina. No está proponiendo cargas de caballería contra tanques, sino algo mucho más sofisticado y peligroso. Guerra de guerrillas a escala nacional. Jiménez despliega los mapas sobre la mesa de Cárdenas y comienza su presentación con la frialdad de un estratega militar profesional. La premisa es simple pero devastadora. Si la Wehrmacht invade México, no puede ganar una guerra convencional rápida como lo hizo en Polonia o Francia. El territorio mexicano es demasiado vasto, demasiado montañoso, demasiado hostil para las operaciones de Blitzkrieg, que requieren carreteras, puentes y líneas de suministro confiables. Un ejército invasor necesitaría controlar millones de kilómetros cuadrados de desiertos, selvas y montañas, protegiendo líneas de comunicación que se extenderían por miles de kilómetros. Aquí es donde los charros entran en juego, no como ejército regular, sino como fuerza de guerrillas distribuida en todo el país, capaz de atacar convoyes de suministros, sabotear infraestructura y hostigar constantemente a las fuerzas invasoras sin presentar nunca un objetivo fijo que pueda ser destruido por la artillería o la aviación alemana. Los charros conocen cada camino, cada río, cada cueva y desfiladero del territorio mexicano. Pueden moverse de noche, atacar al amanecer y desaparecer en el terreno antes de que lleguen los refuerzos. Es la misma táctica que Villa usó contra el ejército federal, pero aplicada a escala nacional contra un invasor extranjero. Cárdenas escucha en silencio, estudiando los mapas donde Jiménez ha marcado 250 puntos estratégicos a lo largo del país. Cada punto representa una estación de entrenamiento propuesta, ubicada en zonas rurales donde los charros ya tienen presencia organizada. La logística es sorprendentemente viable. Los charros proveerían sus propios caballos, sus propias armas básicas y su propio conocimiento del terreno local. El gobierno solo necesitaría proporcionar entrenamiento militar formal, coordinación centralizada y algunas armas adicionales. El costo sería mínimo comparado con equipar y entrenar divisiones de infantería convencionales. Y lo más importante, esta fuerza ya existe, distribuida en comunidades rurales, lista para ser activada. No hay que reclutar 150.000 hombres, solo hay que organizarlos y entrenarlos en tácticas de guerrilla modernas. El plan no reemplaza al ejército regular ni pretende ganar batallas campales. Su objetivo es hacer que cualquier invasión de México sea logísticamente insostenible, convirtiendo el país entero en un pantano militar que devore recursos y vidas enemigas sin ofrecer victoria decisiva. El silencio después de la presentación dura casi un minuto completo. Cárdenas revisa los documentos, los números, los mapas. Finalmente, levanta la vista hacia Jiménez y hace una pregunta simple. ¿Cuánto tiempo necesitaría para organizar esto? La respuesta de Jiménez es inmediata. 3 meses para establecer la estructura básica. 6 meses para tener una fuerza operativa. Cárdenas asiente lentamente. Hay algo en la propuesta que resuena con la historia militar de México, con las guerrillas que derrotaron a los franceses en el siglo XIX, con los revolucionarios que desangraron al ejército federal durante una década. La Wehrmacht puede ser invencible en campo abierto, pero México no es campo abierto. Es territorio que traga ejércitos invasores como ningún otro. El 1 de junio de 1942, el gobierno mexicano aprueba oficialmente la creación de la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Antolín Jiménez Gamas, el viejo teniente coronel que cabalgó con Villa, acaba de convencer al gobierno de resucitar la guerra de guerrillas como doctrina de defensa nacional. Lo imposible acaba de volverse política oficial.
El domingo 7 de junio de 1942, a las 7 de la mañana, en un rancho a las afueras de Guadalajara, 120 charros forman filas bajo el sol incipiente. No están preparándose para un jaripeo ni para un espectáculo folclórico. Frente a ellos se encuentra el capitán Ramiro Sánchez del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, flanqueado por 3 sargentos veteranos del Ejército Regular. Sobre una mesa improvisada de madera hay rifles Mauser modelo 1910, machetes recién afilados, mapas topográficos de la región y manuales de táctica de guerrilla traducidos de documentos capturados a los republicanos españoles durante la Guerra Civil. La primera estación de entrenamiento de la Legión de Guerrilleros Mexicanos acaba de comenzar operaciones. En las siguientes semanas, 249 estaciones más abrirán en todo el país, desde Sonora hasta Chiapas, desde Veracruz hasta Baja California. México está a punto de experimentar la movilización civil más extraordinaria de su historia. La logística de la operación es un desafío que requiere improvisación constante y coordinación entre múltiples instituciones. La Secretaría de la Defensa Nacional asigna oficiales instructores a cada región, priorizando capitanes y tenientes que tienen experiencia en operaciones de contrainsurgencia y conocimiento del terreno local. La Secretaría de Agricultura proporciona acceso a ranchos y haciendas donde se pueden realizar los entrenamientos sin interferir con las actividades productivas. Los gobernadores estatales facilitan el transporte de armas y municiones desde los arsenales militares hasta las estaciones remotas. Las asociaciones de charros locales, coordinadas por Antolín Jiménez desde la Ciudad de México, se encargan del reclutamiento y la organización inicial de los grupos. No hay presupuesto federal asignado específicamente para la Legión. Todo funciona mediante colaboración voluntaria, recursos compartidos y el compromiso patriótico de miles de mexicanos que están dispuestos a defender su país con lo que tienen a mano. Es un esfuerzo caótico, pero sorprendentemente efectivo. El perfil típico de un guerrillero charro es revelador. No son soldados profesionales ni jóvenes reclutas sin experiencia. Son rancheros de 30 a 50 años, hombres con familias y propiedades que conocen el caballo desde niños y que han usado armas de fuego toda su vida para proteger ganado de depredadores o para cazar. Muchos son veteranos de la Revolución Mexicana o hijos de revolucionarios que crecieron escuchando historias de emboscadas y batallas de guerrillas. Tienen trabajos regulares durante la semana. Son ganaderos, agricultores, comerciantes de ganado, administradores de haciendas. Pero cada domingo, desde las 7 de la mañana hasta las de la tarde, se transforman en guerrilleros entrenándose para una guerra que esperan nunca llegue, pero para la cual están decididos a prepararse. Proveen sus propios caballos, sus propias monturas, su propia comida. El gobierno solo proporciona municiones para las prácticas de tiro y el entrenamiento táctico de los instructores militares. Es una fuerza guerrillera autofinanciada, distribuida y profundamente arraigada en el territorio que defiende. El entrenamiento sigue un programa estandarizado, desarrollado por el Estado Mayor, con asesoría de oficiales que estudiaron las tácticas guerrilleras empleadas durante la Guerra Civil Española. La sesión típica comienza con 2 horas de instrucción en tiro con rifle desde posiciones estáticas y en movimiento. Los charros practican disparar desde detrás de rocas, árboles y elevaciones del terreno, aprendiendo a usar cobertura natural que los haga invisibles para observadores enemigos. Luego practican tiro montado, disparando rifles y pistolas mientras los caballos galopan a velocidad completa, una habilidad tradicional charra que ahora adquiere aplicación militar directa. Después del almuerzo, viene el entrenamiento en tácticas de emboscada, cómo seleccionar puntos de ataque en caminos y desfiladeros, cómo coordinar fuego concentrado desde múltiples posiciones, cómo retirarse rápidamente sin sufrir bajas. Los instructores militares enseñan técnicas de camuflaje, señales de comunicación silenciosa mediante gestos y silbatos, y métodos básicos de sabotaje de infraestructura como puentes de madera y líneas telegráficas. No es entrenamiento para batalla campal, es entrenamiento para hacer la vida imposible a un ejército invasor que depende de líneas de suministro vulnerables.
Lo más notable del entrenamiento es la seriedad absoluta con la que los charros lo toman. No hay bromas sobre la aparente absurdidad de prepararse para enfrentar panzers alemanes con caballos y machetes. Los hombres entienden perfectamente el contraste brutal entre su armamento y la maquinaria bélica moderna de la Wehrmacht. Saben que un solo tanque Panzer podría masacrar a 100 jinetes en campo abierto, que un bombardero Stuka podría destrozar una columna de caballería en minutos, que las ametralladoras alemanas MG-42 disparan 900 balas por minuto contra sus rifles de cerrojo que requieren recarga manual después de cada disparo. Pero también entienden algo que los estrategas nazis nunca contemplaron. No van a enfrentar tanques en campo abierto. Van a atacar convoyes de suministros en la noche, volar puentes cuando pasen trenes de municiones, emboscar patrullas aisladas en desfiladeros montañosos y desaparecer en un territorio que conocen metro a metro. La guerra que planean pelear no es la guerra que la Wehrmacht sabe ganar. Es la guerra que destruyó al ejército federal durante la Revolución, la guerra que desgasta moral y logística hasta que el invasor colapsa por agotamiento. En septiembre de 1942, apenas 3 meses después de la aprobación oficial del proyecto, las 250 estaciones están operativas simultáneamente. Cada domingo, aproximadamente 150.000 charros entrenan en todo el país. Es una movilización silenciosa que no aparece en periódicos ni en noticieros, que no requiere desfiles militares ni discursos patrióticos. Simplemente sucede, domingo tras domingo, en ranchos remotos y haciendas apartadas, donde los únicos testigos son los instructores militares y los participantes mismos. La Legión de Guerrilleros Mexicanos no tiene uniformes formales, no tiene cuarteles permanentes, no tiene estructura jerárquica convencional. Es una red distribuida de células guerrilleras autónomas que pueden activarse mediante un simple telegrama o mensaje radiofónico. Si llega la orden, estos hombres dejarán sus trabajos, montarán sus caballos, tomarán sus armas y se dispersarán por el territorio mexicano como fantasmas armados que ningún ejército regular puede eliminar por completo. Los instructores militares, que rotan entre las diferentes estaciones, reportan fenómenos que sorprenden incluso a los oficiales más experimentados. Los charros aprenden tácticas de guerrilla con velocidad asombrosa, porque muchas de esas tácticas ya están en su memoria cultural. El uso del terreno como ventaja táctica, el conocimiento de rutas secretas y atajos montañosos, la capacidad de moverse silenciosamente por terreno difícil. Son habilidades que los charros han desarrollado durante generaciones de trabajo en ranchos remotos. Cuando un instructor enseña cómo emboscar un convoy en un desfiladero, los charros veteranos asienten con reconocimiento. Han visto esas mismas tácticas empleadas durante la Revolución. Cuando se discuten métodos de sabotaje de puentes, los ingenieros improvisados entre los charros proponen mejoras basadas en conocimiento empírico de construcción rural. La Legión no está aprendiendo una forma completamente nueva de guerra. Está formalizando y estandarizando conocimientos que ya existen en forma fragmentada en la cultura rural mexicana. Es como si México hubiera estado preparándose inconscientemente para este momento durante décadas. La ironía histórica es brutal y no escapa a nadie involucrado en el proyecto. Mientras en Europa la guerra se define por tanques Tiger que pesan 57 toneladas y bombarderos Lancaster que transportan 7.000 kilogramos de explosivos, México prepara su defensa con jinetes que cargan machetes forjados en herrerías locales. Mientras la Luftwaffe destruye ciudades enteras con oleadas de bombarderos, los charros practican señales de humo para comunicarse entre valles montañosos. Mientras las divisiones Panzer avanzan 200 kilómetros en un solo día sobre las llanuras de Rusia, los guerrilleros mexicanos entrenan para moverse 30 kilómetros por noche a través de desiertos y selvas sin ser detectados. Es el choque más extremo imaginable entre dos concepciones de guerra. La guerra industrial total del siglo XX contra la guerra de guerrillas del siglo XIX. Y sin embargo, los charros siguen entrenando cada domingo con la convicción absoluta de que si llega el momento, harán que los nazis se arrepientan de cada kilómetro que avancen en territorio mexicano. La pregunta que nadie puede responder
es si esa convicción sería suficiente contra la máquina de guerra más eficiente jamás construida. A las 14:30 del 21 de julio de 1942, el submarino alemán U-129 emerge a profundidad de periscopio a 30 kilómetros de la costa de Tampico. El comandante Hans Ludwig Witt observa a través de las lentes la silueta borrosa de las instalaciones petroleras que se extienden por kilómetros a lo largo del litoral mexicano. Las torres de perforación, los tanques de almacenamiento masivos, las refinerías que procesan millones de barriles diarios. Todo está ahí, visible, vulnerable, tentadoramente cerca. Witt ha recibido órdenes específicas del alto mando naval alemán. Reconocimiento detallado de infraestructura petrolera mexicana. Identificación de objetivos estratégicos. Evaluación de defensas costeras. No son órdenes de ataque inmediato, pero tampoco son simples ejercicios académicos. La Kriegsmarine está evaluando algo más grande, algo que hace que los estrategas aliados en Washington pierdan el sueño. La posibilidad real de una operación alemana para controlar o destruir los campos petroleros mexicanos. La amenaza que justifica la legión de guerrilleros no es paranoia folclórica, es cálculo estratégico frío respaldado por la presencia constante de U-Boot en aguas mexicanas. La importancia del petróleo mexicano para el esfuerzo de guerra aliado no puede exagerarse. En 1942, México produce aproximadamente 200.000 barriles de petróleo crudo diarios, una fracción modesta comparada con los millones diarios de Estados Unidos, pero concentrada en yacimientos de altísima calidad cerca de la costa del Golfo. Los campos de Poza Rica, Faja de Oro y Cerro Azul producen petróleo ligero con bajo contenido de azufre, ideal para refinación en combustible de aviación de alto octanaje. Ese combustible alimenta los motores de los bombarderos B-17 que atacan Alemania, los cazas P-40 que combaten en el Pacífico, los tanques Sherman, que avanzan por el norte de África. Cada barril mexicano que llega a refinerías estadounidenses es un barril que no tiene que extraerse de reservas domésticas, liberando capacidad de producción estadounidense para otros usos militares. Más importante aún, la proximidad geográfica significa que el petróleo mexicano puede transportarse por barco a puertos estadounidenses en 48 horas, comparado con semanas desde el Medio Oriente. Para los planificadores de guerra alemanes, destruir o capturar esa fuente de petróleo no ganaría la guerra, pero complicaría significativamente la logística aliada en un momento crítico. Los archivos de inteligencia aliada desclasificados décadas después revelan que la amenaza alemana a México era considerada real y presente por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Entre mayo y octubre de 1942, la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos registró al menos 22 avistamientos confirmados de submarinos alemanes en aguas territoriales mexicanas o en sus proximidades inmediatas. Estos U-Boot no estaban simplemente cazando barcos mercantes, estaban realizando reconocimiento sistemático de infraestructura costera, midiendo profundidades de agua cerca de puertos, fotografiando instalaciones estratégicas. Los interrogatorios a tripulantes de U-Boot capturados revelaron que varios comandantes habían recibido mapas detallados de la costa mexicana y órdenes de identificar playas adecuadas para desembarcos de comandos o pequeñas unidades. La posibilidad de incursiones alemanas limitadas, ataques de sabotaje o incluso intentos de establecer bases secretas en costas remotas mexicanas era tomada con suficiente seriedad que Estados Unidos envió asesores militares a México para mejorar defensas costeras y establecer estaciones de radar a lo largo del Golfo. Pero el interés alemán en México iba más allá del simple sabotaje petrolero. Los documentos del Estado Mayor alemán capturados después de la guerra muestran que entre 1940 y 1942, varios oficiales de alto rango propusieron operaciones en América Latina como parte de una estrategia para desviar recursos aliados del teatro europeo. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, estableció una red de agentes en México que operaban desde la embajada alemana en la Ciudad de México antes de su cierre en 1941. Estos agentes reportaban sobre capacidades militares mexicanas,
disposiciones de tropas, calidad de infraestructura de transporte y actitudes políticas de diferentes sectores sociales. El objetivo no era necesariamente una invasión a gran escala, algo logísticamente imposible para Alemania en 1942, sino evaluar la viabilidad de operaciones limitadas, ataques de comandos contra refinerías, establecimiento de bases submarinas secretas en costas deshabitadas o incluso fomento de movimientos de quinta columna que desestabilizaran al gobierno mexicano y complicaran la cooperación con Estados Unidos. La geografía mexicana presentaba tanto oportunidades como desafíos para los planificadores militares alemanes. Las costas del Golfo de México y el Pacífico suman más de 9.000 kilómetros, la mayoría remotas, escasamente pobladas y prácticamente imposibles de defender completamente con los limitados recursos militares mexicanos. Una unidad de comandos alemanes transportada por submarino podría desembarcar en docenas de puntos, atacar objetivos específicos y desaparecer antes de que llegaran fuerzas de respuesta. Las selvas de Veracruz y Tabasco, las montañas de la Sierra Madre, los desiertos del norte, todos ofrecían terreno donde pequeñas unidades entrenadas podían operar durante semanas sin ser detectadas. Pero esa misma geografía que facilitaba incursiones alemanas también las hacía estratégicamente inútiles a largo plazo. Cualquier territorio capturado sería imposible de mantener sin líneas de suministro marítimas que la Armada estadounidense podría cortar instantáneamente. Cualquier base establecida sería vulnerable a ataques aéreos desde bases estadounidenses en Texas. Y cualquier fuerza invasora tendría que enfrentar no solo al ejército mexicano regular, sino a la población civil armada y hostil que conocía el terreno mejor que cualquier soldado alemán. Los estrategas mexicanos en la Secretaría de la Defensa Nacional entendían perfectamente esta dinámica. El general Francisco Urquizo, subsecretario de Guerra y Marina, encargó en junio de 1942 un estudio confidencial sobre escenarios de invasión alemana a México. El documento, clasificado durante décadas, analizaba tres posibilidades: invasión a gran escala con 1.900 múltiples divisiones, desembarco limitado para capturar campos petroleros específicos y operaciones de comandos para sabotaje de infraestructura estratégica. La conclusión era brutalmente honesta. México no podía defender exitosamente contra ninguno de los tres escenarios usando solo fuerzas militares convencionales. El ejército mexicano carecía de armamento antitanque efectivo, defensa aérea moderna y artillería costera suficiente. En un enfrentamiento convencional contra incluso una división alemana, las fuerzas mexicanas serían destrozadas en días. Pero el estudio también señalaba algo crucial. Si la resistencia se transformaba en guerra de guerrillas distribuida territorialmente, ninguna fuerza invasora podría controlar territorio mexicano sin comprometer recursos masivos que Alemania no podía proveer, dado sus compromisos en Europa y el norte de África. Es en este contexto donde la legión de guerrilleros adquiere sentido estratégico completo. No es una fuerza diseñada para ganar batallas ni defender ciudades. Es una estrategia de negación. Hacer que cualquier invasión alemana sea tan costosa, tan sangrienta y tan logísticamente insostenible que nunca valga la pena intentarla. Los charros distribuidos en 250 estaciones a lo largo del país representan una amenaza constante para cualquier línea de suministro enemiga, cualquier convoy aislado, cualquier guarnición pequeña. Si los alemanes capturan Tampico, los charros de Veracruz atacan sus columnas de abastecimiento. Si establecen una base en la costa de Sonora, los guerrilleros locales hacen imposible mantenerla alimentada. Si intentan avanzar tierra adentro, cada kilómetro conquistado es un kilómetro que deben defender contra ataques nocturnos, emboscadas en desfiladeros, puentes volados, pozos de agua envenenados. Es la doctrina militar que derrotó a Napoleón en España, que sangró a los ejércitos federales durante la Revolución Mexicana, que más tarde destrozaría a Estados Unidos en Vietnam. Convertir el territorio entero en una trampa mortal donde no existe frente definido ni victoria posible. En noviembre de 1942, la inteligencia naval estadounidense intercepta comunicaciones alemanas que sugieren que el alto mando nazi
ha descartado operaciones significativas contra México. La razón no es falta de interés estratégico, sino imposibilidad logística. Los U-Boot están sufriendo pérdidas catastróficas en el Atlántico debido a la mejora de tecnología de detección aliada. La Wehrmacht está atrapada en Stalingrado en una batalla que consumirá ejércitos enteros. Los recursos alemanes están comprometidos hasta el límite en múltiples frentes simultáneos. México simplemente no vale el costo de una operación que requeriría transportar miles de tropas a través de un océano controlado por la Armada estadounidense, para luego enfrentar resistencia de guerrillas en territorio hostil, sin posibilidad realista de victoria estratégica duradera. La amenaza ha pasado, no porque México sea indefendible, sino porque defenderlo resultaría demasiado caro para cualquier invasor. Los charros de Antolín Jiménez siguen entrenando cada domingo, ajenos a que la guerra que esperan nunca llegará. Pero su simple existencia, su preparación visible, su disposición manifiesta a resistir, ha contribuido al cálculo estratégico que hace que México sea un objetivo no viable para la Wehrmacht. A veces la mejor defensa es parecer demasiado peligroso para atacar. En un domingo de octubre de 1942, en una estación de entrenamiento cerca de Durango, el capitán instructor Roberto Fierro presenta a los charros reunidos una serie de fotografías capturadas de manuales militares alemanes. Las imágenes muestran tanques Panzer avanzando en formación, cazas Messerschmitt 109 en vuelo rasante, ametralladoras MG-42 montadas en trípodes disparando ráfagas continuas. Fierro permite que el silencio se extienda mientras los charros estudian las fotografías con expresiones serias. Luego hace una pregunta deliberadamente provocadora. Si se encontraran con una columna de Panzers en un camino abierto, ¿cuánto tiempo sobrevivirían? La respuesta es unánime y brutalmente honesta. Segundos, tal vez un minuto, si tienen suerte de encontrar cobertura inmediata. Fierro asiente con aprobación. Entienden la realidad, y ese entendimiento es el primer paso hacia la supervivencia. Ahora viene la segunda lección. Entonces, ¿por qué diablos nunca se encontrarían con Panzers en un camino abierto? Los números del desequilibrio militar son tan extremos que bordean lo cómico si no fuera porque representan capacidad letal real. Un tanque Panzer, el caballo de batalla de las divisiones blindadas alemanas en 1942, pesa 25 toneladas y está protegido por blindaje de acero de 50 milímetros de espesor en el frente. Su cañón principal KWK 40 de 75 milímetros puede destruir objetivos a 2.000 metros de distancia. Lleva 2 ametralladoras MG-30 y que disparan 900 balas por minuto cada una. Contra esto, un charro típico de la Legión tiene un caballo que pesa 500 kilogramos, 0 blindaje y un rifle Mauser 1910 que dispara 5 balas antes de requerir recarga manual. La disparidad es tan abrumadora que cualquier enfrentamiento directo sería suicidio instantáneo. Un solo Panzer podría masacrar literalmente a 100 charros en campo abierto en cuestión de minutos, y sus tripulantes ni siquiera sudarían. Esta es la matemática brutal que hace que la existencia misma de la Legión parezca un chiste macabro. Pero la comparación con tanques es solo el comienzo del catálogo de pesadillas que enfrentarían los charros. La ametralladora estándar alemana MG-42, llamada la Sierra de Hitler por el sonido característico de su disparo, puede disparar 1.200 balas por minuto con precisión letal hasta 800 metros. Un solo ametrallador alemán, con suficiente munición, podría detener una carga de caballería completa, matando caballos y jinetes con ráfagas sostenidas que crean literalmente un muro de plomo. Los soldados de infantería alemanes portan rifles Karabiner 98 que son superiores en alcance y precisión a los Mauser mexicanos. Llevan granadas de mano modelo 24, conocidas como granadas de palo, que pueden lanzarse 30 metros y devastar grupos concentrados de atacantes. Y eso sin mencionar morteros, artillería o el apoyo aéreo de la Luftwaffe. Un solo bombardero Junkers 87 Stuka puede transportar 1.000 kilogramos de bombas y ametrallar objetivos terrestres con cañones de 20 milímetros. Contra un avión así,
Los charros no tendrían literalmente ninguna defensa. Solo podrían dispersarse y rezar por no ser vistos. Entonces, ¿por qué entrenar 150.000 hombres en tácticas que parecen condenadas al fracaso catastrófico desde el momento en que encuentren al enemigo? La respuesta está en comprender qué tipo de guerra realmente estarían peleando los charros. El capitán Fierro explica esto usando un mapa de México extendido sobre una mesa improvisada. Señala las carreteras principales. Hay exactamente 3 rutas pavimentadas que cruzan el país de norte a sur y de este a oeste. El resto del territorio, millones de kilómetros cuadrados, está conectado solo por caminos de tierra, senderos de herradura o simplemente terreno sin caminos. Un tanque Panzer requiere combustible constante, municiones, repuestos y mantenimiento técnico especializado. No puede atravesar selvas densas, no puede escalar montañas empinadas, no puede cruzar ríos sin puentes. Está atado absolutamente a carreteras y caminos lo suficientemente anchos y firmes para soportar 25 toneladas de acero. Y esos caminos, explica Fierro con una sonrisa sombría, son exactamente donde nunca encontrarán a los charros esperándolos de frente. La doctrina táctica de la Legión se basa en una premisa simple pero devastadora: nunca pelear la guerra que el enemigo quiere pelear. Los Panzers dominan en campo abierto, así que nunca los enfrentan en campo abierto. La infantería alemana es letal en combate directo, así que nunca hay combate directo. La Luftwaffe controla los cielos, así que los charros operan de noche o bajo cobertura de bosques. En cambio, atacan lo que los alemanes no pueden defender completamente: las líneas de suministro. Un ejército mecanizado moderno es una criatura hambrienta que devora combustible, municiones, comida y repuestos a un ritmo que ninguna economía preindustrial podría imaginar. Una división Panzer consume aproximadamente 300.000 litros de combustible diarios, dispara toneladas de municiones en cada combate y requiere mantenimiento constante de vehículos. Todo eso debe transportarse desde puertos hasta el frente por carreteras que atraviesan cientos de kilómetros de territorio hostil. Y ahí es donde los charros atacan: el convoy de camiones cisterna en un desfiladero estrecho, el tren de suministros cruzando un puente de madera, el depósito de municiones custodiado por 20 soldados en un pueblo remoto. Los ejercicios de entrenamiento de la Legión reflejan esta doctrina con precisión quirúrgica. Los charros practican emboscadas nocturnas, donde grupos de 10 a 20 jinetes atacan objetivos simulados, disparan durante 30 segundos y desaparecen en la oscuridad antes de que llegue respuesta. Aprenden a identificar puntos de estrangulamiento natural donde un convoy no puede maniobrar: desfiladeros estrechos, puentes únicos sobre ríos, curvas cerradas en caminos de montaña. Entrenan en sabotaje básico: cómo derribar postes telegráficos, cómo colocar troncos y rocas en caminos para forzar convoyes a detenerse, cómo incendiar depósitos de combustible con antorchas improvisadas. Practican dispersión inmediata después del ataque, separándose en grupos de 2 o 3 que se reagrupan horas después en puntos de reunión predeterminados. La clave no es matar muchos soldados enemigos en cada ataque. Es hacer 100 ataques pequeños que cumulativamente desangran la logística enemiga hasta que cada kilómetro avanzado cuesta más de lo que vale. La historia proporciona lecciones que justifican esta aproximación aparentemente suicida. En España, durante la Guerra Peninsular de 1808 a 1814, guerrilleros españoles armados con mosquetes obsoletos y navajas hicieron la vida imposible al ejército napoleónico, la fuerza militar más moderna y poderosa de su época. Los franceses ganaron todas las batallas campales, ocuparon todas las ciudades principales y controlaron todas las carreteras importantes, pero nunca pudieron controlar el campo, nunca pudieron eliminar las guerrillas y sangraron constantemente por los ataques a columnas de suministros y guarniciones aisladas. Napoleón tuvo que mantener 250.000 soldados en España solo para sostener la ocupación, soldados que desesperadamente necesitaba en otros frentes. Los guerrilleros no ganaron la guerra por sí mismos, pero la hicieron insostenible para Francia. México ha estudiado esa lección. Durante la Revolución,
Ejércitos federales superiores en número y armamento fueron derrotados sistemáticamente por guerrillas villistas y zapatistas que atacaban y desaparecían, que convertían cada victoria federal en una trampa logística. Pero hay una diferencia crucial entre las guerrillas españolas de 1808 y los charros mexicanos de 1942: organización y coordinación. Las guerrillas españolas eran grupos fragmentados sin comando central, que atacaban por iniciativa local sin estrategia unificada. La Legión de Guerrilleros Mexicanos, en contraste, tiene estructura jerárquica, comunicación por telégrafo y radio, coordinación desde la Ciudad de México y capacidad de sincronizar operaciones a escala nacional. Si llega la orden, las 250 estaciones pueden activarse simultáneamente, creando 250 focos de resistencia distribuidos a lo largo del país. Un ejército invasor enfrentaría no guerrillas desorganizadas, sino una campaña de sabotaje coordinada que golpea líneas de suministro en 20 puntos simultáneamente, obligando al enemigo a dispersar fuerzas para proteger cada convoy, cada puente, cada depósito. Es la diferencia entre mosquitos molestos y un enjambre dirigido que ataca puntos vitales con precisión letal. El capitán Fierro concluye la sesión de entrenamiento con una verdad que todos los charros presentes entienden visceralmente: no van a ganar batallas gloriosas ni desfiles triunfales. Si llega la guerra, morirán en emboscadas fallidas, en ataques que salen mal, en represalias alemanas contra pueblos sospechosos de apoyar guerrillas. La Wehrmacht no juega con guantes blancos, las Waffen-SS menos aún. Pero cada día que retrasen el avance enemigo, cada convoy destruido, cada tanque inmovilizado por falta de combustible, es un día más para que lleguen refuerzos aliados, un día más para que la logística enemiga colapse, un día más hacia la victoria final que ellos tal vez no vivan para ver. Es una propuesta brutal que requiere valentía de tipo diferente a la gloria del campo de batalla. La valentía de aceptar una muerte probable a cambio de hacer insostenible la ocupación de tu país. Los charros asienten en silencio. Han entendido perfectamente y siguen entrenando cada domingo. El domingo 8 de agosto de 1943, en una estación de entrenamiento cerca de San Luis Potosí, los charros se reúnen como han hecho cada semana durante más de un año. Pero esta vez hay algo diferente en el ambiente. Los instructores militares han llegado con documentos oficiales del Palacio Nacional. El capitán encargado de la estación lee el comunicado en voz alta. La Legión de Guerrilleros Mexicanos será desmovilizada gradualmente durante los próximos 3 meses. Las estaciones de entrenamiento cesarán operaciones, los charros volverán a sus vidas civiles completamente, y la organización será disuelta sin ceremonias públicas ni reconocimiento oficial. El silencio que sigue es absoluto. 150.000 hombres han entrenado durante 14 meses para una guerra que nunca llegó. Y ahora son enviados a casa sin explicaciones completas, sin medallas, sin el agradecimiento público de una nación que nunca supo completamente que existieron. La Legión se desvanece en la historia como fantasma, borrada de registros oficiales, ignorada por historiadores, olvidada incluso por muchos que participaron en ella. La decisión de disolver la Legión responde a un cambio fundamental en la situación estratégica global. Para agosto de 1943, la marea de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado irrevocablemente. En febrero, el Sexto Ejército Alemán se rindió en Stalingrado, perdiendo 300.000 hombres en la derrota más catastrófica de la Wehrmacht hasta ese momento. En mayo, las fuerzas del Eje en el norte de África capitularon, eliminando la amenaza a Egipto y el Canal de Suez. En julio, los aliados invadieron Sicilia, abriendo el frente italiano. La Kriegsmarine ha perdido tanto su bote en el Atlántico que el almirante Dönitz ordenó la retirada temporal de operaciones en el Atlántico Norte. Los submarinos alemanes que aterrorizaban el Golfo de México en 1942 han sido retirados o hundidos. La posibilidad de una operación alemana contra México, siempre improbable, ahora es completamente imposible. Alemania está luchando desesperadamente por sobrevivir en múltiples frentes simultáneos. No tiene recursos, transporte,
ni capacidad logística para aventuras en América Latina. La amenaza que justificó la creación de la Legión ha desaparecido, y con ella la necesidad de mantener 150.000 guerrilleros en entrenamiento constante. Pero la contribución de México a la guerra no termina con la disolución de la Legión. En febrero de 1945, cuando los charros ya han regresado definitivamente a sus ranchos, México envía su primera y única unidad de combate directo a la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón de Pelea 200, uno de la Fuerza Aérea Mexicana. Son 300 hombres, 36 pilotos y el resto personal de apoyo, entrenados en Estados Unidos y equipados con cazas Republic, P-47 Thunderbolt. Vuelan misiones de combate en Filipinas y Taiwán entre junio y agosto de 1945, realizando 59 misiones que incluyen bombardeo de posiciones japonesas y escolta de bombarderos estadounidenses. Es una contribución simbólica pero real, pagada con sangre mexicana. 5 pilotos mueren en accidentes de entrenamiento antes de llegar al combate. El Escuadrón 201 recibe honores, desfiles, reconocimiento oficial. Aparece en libros de historia, tiene monumentos, es recordado cada aniversario. Mientras tanto, los 150.000 charros que entrenaron durante 14 meses para defender México con sus vidas son borrados de la memoria colectiva como si nunca hubieran existido. La pregunta que persigue esta historia es inevitable. ¿Qué habría sucedido si la invasión nazi realmente hubiera llegado? Los archivos militares alemanes capturados después de la guerra permiten reconstruir escenarios hipotéticos con cierta precisión. Si Alemania hubiera intentado una operación en México, incluso en el mejor momento posible de 1942, habría requerido desviar al menos 2 divisiones de infantería y elementos de una división Panzer, aproximadamente 30.000 hombres con equipo completo. Transportar esa fuerza a través del Atlántico, controlado por la Armada estadounidense, habría requerido docenas de barcos que Alemania no podía proteger adecuadamente. Incluso si lograban desembarcar exitosamente, digamos en Veracruz, enfrentarían el mismo problema que destruyó al ejército francés en México en 1862. Conquistar ciudades es fácil, pero controlar el territorio entre ciudades es imposible cuando la población está armada y hostil. Los Panzers habrían dominado las carreteras principales, pero las carreteras principales solo conectan puntos aislados en un océano de territorio donde los charros operarían con impunidad. Los veteranos de la Wehrmacht, que sobrevivieron la guerra y escribieron memorias, describen la experiencia de combatir guerrillas en Yugoslavia, Grecia y la Unión Soviética. Hablan del terror constante de patrullas que nunca regresan, convoyes emboscados en la noche, oficiales asesinados en sus cuarteles, puentes destruidos horas después de ser reparados. Describen la imposibilidad de distinguir entre civiles pacíficos y guerrilleros armados, la tentación de represalias masivas que solo generan más resistencia, la sensación de estar atrapado en un territorio donde cada árbol puede esconder un francotirador y cada curva del camino puede ser una trampa mortal. En Yugoslavia, 7 divisiones alemanas, más de 100.000 hombres, nunca pudieron eliminar completamente a los partisanos de Tito, a pesar de brutalidad extrema y operaciones de contrainsurgencia masivas. México habría sido Yugoslavia multiplicado por 10, más grande, más montañoso, con población más numerosa y tradición guerrillera más profunda. Los charros de Antolín Jiménez no habrían ganado batallas gloriosas, pero habrían convertido la ocupación de México en una pesadilla logística que consumiera recursos alemanes sin ofrecer victoria decisiva. La ironía final de la historia es que la Legión cumplió su propósito sin disparar un solo tiro. Su existencia, conocida por la inteligencia alemana a través de agentes y reconocimiento, contribuyó al cálculo estratégico que hizo de México un objetivo no viable. Los planificadores militares nazis sabían que no enfrentarían solo al ejército mexicano regular de 55.000 hombres mal equipados. Enfrentarían potencialmente a 150.000 guerrilleros distribuidos territorialmente, familiarizados con el terreno y dispuestos a resistir usando tácticas que la Wehrmacht no podía contrarrestar efectivamente.
Esa amenaza, combinada con la imposibilidad logística de sostener operaciones a través del Atlántico y la oposición inevitable de Estados Unidos, convirtió a México en un objetivo que costaba más de lo que valía. La Legión ganó su guerra sin pelearla, simplemente por existir y por demostrar la voluntad de un pueblo de defenderse con lo que tuviera disponible. Es la victoria más extraña de la Segunda Guerra Mundial. La victoria de no ser atacado, porque el atacante decide que no vale la pena intentarlo. Antolín Jiménez Gamas regresa a la vida civil en 1943 sin ceremonia ni reconocimiento. Continúa presidiendo asociaciones de charros, promoviendo la tradición ecuestre mexicana, viviendo una vida aparentemente ordinaria de veterano revolucionario retirado. Muere en 1969 a los 85 años, llevándose consigo memorias de dos guerras, una que peleó a caballo con Pancho Villa y otra que preparó meticulosamente, pero que nunca llegó. Su obituario en los periódicos menciona su servicio revolucionario, pero no dice nada sobre la Legión de Guerrilleros, sobre las 250 estaciones de entrenamiento, sobre los 150.000 hombres que organizó para defender México contra el Tercer Reich. Esa historia permanece enterrada en archivos militares clasificados, en memorias personales de participantes que nunca fueron publicadas, en documentos oficiales que nadie pensó que valiera la pena preservar. Durante décadas, la Legión existe solo como rumor vago, historia de abuelos que suena demasiado extraña para ser verdadera. ¿Charros entrenándose para pelear contra tanques nazis? Debe ser exageración folclórica. Pero los archivos no mienten. Los documentos desclasificados décadas después confirman todo. Las órdenes oficiales, los reportes de entrenamiento, las listas de estaciones, los registros de municiones distribuidas. La Legión de Guerrilleros Mexicanos existió realmente, funcionó durante 14 meses, entrenó 150.000 hombres en tácticas de guerrilla y se disolvió silenciosamente cuando ya no fue necesaria. Es una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, no por batallas épicas o heroísmo cinematográfico, sino por lo que revela sobre la naturaleza de la resistencia y la voluntad nacional. Los charros sabían perfectamente que sus machetes y rifles no podrían detener Panzers en combate directo. Sabían que la tecnología alemana era superior en todos los aspectos medibles. Pero también sabían algo más profundo: que la guerra no siempre la gana quien tiene mejor armamento, sino quien está dispuesto a pagar el precio más alto por la victoria. Ellos estaban dispuestos a pagar ese precio. Y tal vez, solo tal vez, esa disposición fue suficiente para garantizar que nunca tuvieran que hacerlo. La Legión de Guerrilleros Mexicanos es un recordatorio incómodo de una verdad que las superpotencias modernas prefieren olvidar: que la tecnología militar superior no garantiza victoria si el adversario está dispuesto a convertir cada kilómetro de territorio en campo de batalla y cada día de ocupación en pesadilla logística. Es lección que Francia aprendió en España en 1814, que Estados Unidos aprendió en Vietnam, que la Unión Soviética aprendió en Afganistán. México entendió esa lección en 1942, no por teoría militar abstracta, sino por experiencia histórica vivida. Los charros de Antolín Jiménez nunca tuvieron que demostrar si su estrategia habría funcionado contra la Wehrmacht, pero su voluntad de intentarlo, su preparación metódica, su seriedad absoluta frente a un desafío aparentemente imposible, eso sí quedó demostrado. Y a veces, en el cálculo brutal de la guerra, la voluntad de resistir vale tanto como la capacidad de ganar.